Entonces, como justo que estaba mostrando que estaba funcionando, sí, si ustedes se fijan, cuando yo llego al valor 1023, la, la entrada, o sea, el valor 2023, perdón, la salida se activa. Bien, perfecto. Ahora, tal vez estos no sean tan usados, estos circuitos, porque por ahí comparar en un proceso dos cosas, salvo que sean dos entradas puntualmente para poder hacer funcionar, no tiene mucho sentido porque existen las compuertas AND. Como habíamos visto, si yo quiero saber si dos entradas están en 1 o están en 0, las comparo una condición, puedo hacerlo directamente o podría armarme directamente el comparador de un bit para esas dos entradas y listo. Pero bueno, es para que vean cómo se utiliza esta variable. Lo que sí tienen que tener en claro es siempre de cuánto es el tamaño que tiene la variable resultado. Por ejemplo, porque en este caso es un sumador de 16 bits. Si yo, por ejemplo, mi, la variable no fuese 16 bits, sino que fuera, por ejemplo, de 10 bits, si yo pongo el valor 1023 y le sumo 1000, lo que va a pasar es que me voy a desbordar, no voy a poder representar el 2023, no tengo forma de representar con 10 bits el valor 2023. Cuando digo 10 bits son del 0 al 9. No puedo representar el 2023, solo puedo representar hasta el 1024. Bien, entonces hay que fijarse cuando uno utilice estas funciones cuál es el valor máximo que se puede representar sumando. Ahora quizás estos son los que vamos a ver a continuación, son sí, instrucciones que son un poquito más fáciles de utilizar, más fáciles de utilizar, perdón, son más utilizadas. Pero todas parten del concepto de lo que son temporizadores o contadores. Un contador es un dispositivo cíclico secuencial que tiene estados fijos. ¿Qué quiere decir eso en criollo? Que por ejemplo yo tengo un contador de módulo 4. Todos parten de lo que se llama flip-flop tipo T, que es un tipo de flip-flop que se arma con un RS, no vamos a entrar en detalle cómo se arma, pero lo que me permite este tipo de flip-flop es conmutar su salida. ¿Cómo? De la siguiente manera. Yo lo que voy a hacer es tomar un flip-flop que es un JK y voy a sintetizar ese tipo T. Básicamente, como se hace, lo que se para convertir en un flip-flop JK, que es un tipo de flip-flop que hace otra cosa distinta al RS que estoy moviendo del tipo D, no importa, no viene al caso. Lo que voy a hacer es cortocircuitar las entradas, no hay problema con eso, y voy a hacer que esa entrada tenga el valor 1 a su salida. Vamos a poner los logic signals en este lugar, así podemos ver cómo va variando. Y voy a poner a la salida un LED para ver cómo va evolucionando esta salida Q. Y si ustedes verán, este tipo de flip-flop que armé es sincrónico, o sea, necesito un pulso de sincronismo para poder hacer que funcione. Entonces, para eso lo que vamos a utilizar es usar un pulsador que va a ser de suerte de contador, de pulso de sincronismo, y le vamos a poner una fuente de 5 volt para hacer como la que tiene la lógica interna de nuestro PLC, que le va a dar, esto debería ser un circuito electrónico, pero hagamos de cuenta que el circuito electrónico está representado por ese pulsador. Lo que va a hacer es lo siguiente. Mientras la entrada esta que vamos a llamar ahora T, se rebautiza como T, esté en 0, lo que va a suceder es lo siguiente. Mi salida Q, no va a evolucionar, no va a cambiar el valor. ¿De acuerdo? Ahora, si esa salida T está en 1, si yo aprieto el pulso, lo que voy a tener es que mi salida Q va a ir variando de 0 a 1, 0 a 1. Bien, esto se conoce como un contador de módulo 2. ¿Por qué de módulo 2? Porque tengo dos estados posibles a la salida Q, 0 y 1. Ah, pero dice Nicolás, esto no sirve absolutamente para nada. ¿A quién le sirve contar hasta 2? A nadie. Bueno, lo que se puede hacer con estos circuitos integrados es armar contadores de mayor módulo.
¿Cómo se hace eso? Básicamente lo que se debe hacer es poner en cascada varios de estos flip-flop tipo T, y de esa manera yo voy a poder contar mayor cantidad de números. Por ejemplo, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Ahora, la salida de este flip-flop, lo que voy a hacer es que cuando conectarla a la entrada de este, tipo en cascada, y lo que voy a conectar son las salidas, una luz, para que pueda observarse cómo van variando cómo van evolucionando, ¿sí? Las cuales vamos a llamar ahora, son dos salidas, las cuales vamos a llamar Q0, perdón, Q1 esta, y esta que está al lado, Q0. Fíjense lo poderoso que es el álgebra de Boole, que salimos de sumar ceros y unos y ahora estamos haciendo contadores. Lamentablemente me gustaría explicar un poquito más en detalle esto para que se entienda mejor, pero bueno. Una cuestión con los flip-flops es que uno nunca puede saber en qué estado van a arrancar. Entonces todos los sistemas electrónicos tipo PLC, microcontroladores, cuando hay contadores de por medio, lo que se hace es resetearlos. Bien, en este caso nuestro reset es simplemente una patita que lo que hace es resetear el valor y lo mantiene a cero. Pero me faltó algo acá, que es conectar este pulso de sincronismo para que los dos vayan variando al mismo tiempo. Entonces, el número se escribe de derecha a izquierda, así va. Q1 es la de mayor peso y Q0 es la de menor peso. Cuando arranco el flip-flop estoy en el estado 00, binario, o sea que estoy en el 0 decimal. El siguiente pulso de clock lo que va a hacer es poner la entrada Q0 en 1, ¿bien? Por lo cual voy a formar el valor 0,1 en binario, que es el 1 en decimal. Bien, si se fijan Q1 en 0 y Q1 en 0 y Q0 en 1, lo que voy a tener es el 0,1. Bien, tengo el 0,1 y tengo el número 1. Ahora, lo que va a pasar es lo siguiente. Como esta salida esté en 1, lo que va a hacer es habilitarme este flip-flop. Si yo ahora le doy un pulso de sincronismo, el valor de la salida esta va a variar. ¿Cómo? De la siguiente manera. Bien, ahora lo que tengo es el número 2 en binario. Tengo 1, 0. Y ahora, como se deshabilitó, si yo le doy un pulso de sincronismo, lo que va a hacer es que este se va a mantener y este va a cambiar. Y de esa manera obtengo el 3. Bien. Y esto, si yo le sigo dando un pulso de clock, va a contar 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 y así. Si yo quiero que cuente más, sigo agregando flip-flop tipo T a la salida, ¿sí? En cascada, conectando unas ciertas configuraciones más para tener, esto no lo voy a explicar, pero para que lo vean, utilizo una compuerta AM para conectar las dos salidas, esto es lo que me va a decir que cuando este último flip-flop solo varíe cuando estas dos salidas estén en 1, y esto se va a repetir en eternum. Pero esto lo que logré hacer con esto es tener un contador de módulo 8, cuento 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, si ustedes se fijan, reseteo para que se ponga en 0 nuevamente el 1. 0, tengo 1, 0, 1, 0, que es 2. 0, 1, 1, que es 3. 4, 1, 0, 0. 5, 1, 0, 1 y 1, 1, 0, que es el 6. Y por último, tengo el último valor que puedo tener, que es la combinación 7, que es 1, 1, 1. Q2 en 1, Q1 en 1 y Q0 en 1. Estos contadores dan lugar a todas las instrucciones de temporización de lo que son nuestros PLC, las cuales se conocen como retardo de activación, retardo de apagado, que son lo más utilizadas en las programaciones. En la clase que viene, cuando veamos lo que es el arrancador suave, la programación me pide sí o sí tener ciertas consideraciones para un temporizador, para activar un contactor de bypass, que después lo vamos a explicar, pero
van a ver que vamos a utilizarlo. Entonces, si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en nuestras instrucciones, la que tenemos, por ejemplo, la más conocida que van a encontrar en internet o en cualquier lugar, es esta que se llama TOM, que es Time on Delay. Si, si buscamos en internet lo que es la TOM del Symantec, por ejemplo, que es el programa de programación de los Siemens, van a encontrar, por ejemplo, esto, ¿sí? Que son los bloquecitos que vamos a estar viendo en la clase que viene, que básicamente lo que hace es activar esta salida. Lo que hace es, el tono es, yo le doy la entrada, pasa un tiempo, que ese tiempo está dado por el reloj del sistema y un contador como el que vimos recién, compara ese contador y el valor que pongo del módulo. Por ejemplo, si yo quiero que pasen 5 segundos, entonces lo que hace es, con una base de tiempo, con un clock, ¿sí? De un segundo, cuento hasta el valor 5 y activo la salida de ese tom. Eh, Haciendo que, por ejemplo, se active un contador, ¿sí? En este caso tengo el temporizador y el contador. Entonces, por ejemplo, si repetimos esto que está acá, supónganse que tengo un motor el cual quiero que cuando le doy arranque se prenda 5 segundos después que le doy arranque. Entonces tengo el botón de inicio de mi motor, o lo tengo conectado. Esto tiene buscamos nuestro contactor, ¿sí? El cual es por ejemplo, lo vamos a llamar start, que es inicio, y de esta ponemos en este caso ponemos un tom, que es un encendido retardado, el cual, si se fijan, tiene una base de 100 milisegundos. Acá uno cuando hace clic puede cambiarlo. Si yo quiero, por ejemplo, que sean eh, 5 segundos, debería ponerle 5000. De esa manera directamente el simulador lo convierte a t-ton igual a 5 segundos. Y por ejemplo, cuando pase el tiempo yo quiero que se active una salida. Así de sencillo. Yo le doy a la simulación, entonces, si le doy, pongo el valor 1 a mi preset, fíjense que el tiempo va aumentando hasta que cuando llego a 5 se activa. Existen otros tipos también de otras instrucciones de temporización. Por ejemplo, tenemos el retardado, que hace exactamente el inverso a esta. Yo activo un botón con un botón, por ejemplo, puedo hacer que una salida se apague después de cierta cantidad de tiempo. Tengo un RTO que es encendido retardado con memoria, que lo que hace es, una vez que se enciende, me mantiene guardada una variable. En esta variable, que se llama new, me mantiene guardado el valor de si se encendió alguna vez o no el, eh, si se encendió alguna vez o no ese temporizador. Después, por ejemplo, tenemos contadores incrementales. ¿Cómo es esto? Supónganse que un contador incremental lo que hace es contar cuántas veces, por ejemplo, una entrada se activó, que puede servir, por ejemplo, para eh, los arranques de un motor. Si yo quiero que un motor nada más se encienda cada cierta cantidad de tiempo, por ejemplo 1 hora, lo que debería hacer es poner un contador dentro de la instrucción que cuente 1 hora, pero para resetearlo. Pero si, por ejemplo, yo le di marcha al motor más de 3 veces, que pase 1 hora hasta que yo lo pueda prender, por ejemplo. Entonces, si yo utilizo esto, lo que hago es, eh, si ponemos la condición que si 3, es verdad, sí, este contador incremental, su salida se cierra, se pone en contacto cuando, por ejemplo, el valor es mayor a 3. Entonces, si yo ahora pongo una bobina para ver que se vea reflejado el valor, yo hasta el momento no tengo nada. Si yo presiono 1, fíjense que el contador empieza a incrementarse, 1,
2, ¿sí? 2 y 3. En cuanto se llegó a 3, el contactor se abre. Se cierra, perdón. Existen otras que, por ejemplo, el decremental, el contador circular. Un contador circular es el como que vimos recién en el Crocodile Clips, que va contando en forma circular. Cuentas, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Por algún motivo que uno quiera activar varias salidas o por ejemplo, supónganse que quiero conectar un montón de luces, las cuales quiero que hagan una secuencia tipo marquesina. Y cada una de esas luces está conectada a una de las salidas del PLC. Es un desperdicio de PLC, la verdad, pero porque hay otros circuitos que se pueden utilizar para hacer eso. Pero supónganse que quiero hacer que cuente. Entonces lo que puedo hacer es que vaya incrementando el contador circular, vaya incrementando. Entonces cuando después comparo, si el valor es 0, que se prenda la salida 0. Si el contador está en 1, que se prenda la salida 2, 1. Si el contador está en 2, que se prenda la salida 2. Y si está el contador en 3, que se prenda la salida 3 y que vuelva a repetir el ciclo. Bien, eso en sí es lo que son los contadores, los temporizadores. ¿Dónde quedó la filmina? Acá. Fíjense, estamos viendo acá los contadores, acá el módulo 8. Bien, si yo quisiera que este contador fuese ascendente-descendente, lo que debería hacer es utilizar mediante una lógica adicional, si quiero ver que esta salida o esta salida. ¿Por qué? Fíjense que si yo por algún motivo conecto luces en estas que están acá, borrando estas, si borramos estas que están acá, si yo empiezo a darle pulso de sincronismo, lo que voy a hacer es contar 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 0. Bien, es lo mismo. Con lógica combinacional, que o sea, con puertas AND, OR y y unas negadoras ahí por medio, lo que puedo hacer es que este contador cuenta ascendente o descendente. Bien. ¿Dudas, consultas con esto? No, igual la clave está en conocer las instrucciones de cada Sí, PLC, ¿no? O básicamente, sea, porque tenés contadores vía ascendente, descendentes y bueno, toda la variedad que podés llegar a tener. sí, justamente, si uno quiere programar un PLC, sí o sí, Necesitas eh, saber para saber qué aplicar también. exactamente, uno puede manejarse y dar, bueno, empiezo a probar, el simulador le da esa facilidad. Yo puedo agarrar y empezar a jugar con esto y fijarme qué hace. En algún punto, sí o sí, uno tiene que recurrir al manual porque no sabe, supone que una instrucción se usa de cierta manera, le encuentra ese uso, pero por ahí se pierde un montón de cosas más que no, que no, que no tiene claro porque no leyó el manual. En sí es eso. Uno va con un problema, encuentra el PLC que necesita, las entradas, las salidas, pero indefectiblemente puede tiene conseguir ese manual con las instrucciones, el manual de Symantec sea para Siemens, por ejemplo, o el So Basic para lo que es el Schneider, y empezar a programar así. Si uno no se sienta a programar, es imposible aprenderlo, por más que sea lógico. Uno, Tengo una consulta. sí, ¿Las consolas de iluminación son como un símil PLC? las consolas de iluminación a la que te referís, De iluminación, la que se prenden y de apagan. un concierto. No, en un concierto, sí. Me- me- O sea, yo manejaba eso y sí, programaba todo lo que son cositas de que prendan y apaguen. vos Pero en ya sí, te viene todo ahí. claro, sí, eso es Eso, ponele, para las que son fijas las luces, las puedes programar con un dimmer. O sea, a claro, cada salida del canal, me convertía a señal, digamos, la del 220 a señal, y yo puedo decir que levante el enchufe 1, levante el enchufe 2, levante así en el sincronismo que yo quiera y exacto. en el tiempo que yo quiera. Eso
Eso es una mezcla entre lo que son contadores, que vimos recién, vos lo que hacías era llamarlo, no sé si llamarlo PLC, o sea, si lo llamamos PLC, vamos a llamarlo PLC destinado a una tarea específica que es el secuenciamiento de luces, de señales, por así decirlo. Vos eso Claro, lo podés programar tranquilamente perfecto. acá, por ejemplo, o hacer un circuito que ni siquiera necesita lo que es este, lo que necesita una consola propiamente dicha, es más que nada maña, por ejemplo. Para hacer, por ejemplo, que unas luces se vayan prendiendo una atrás de la otra, ¿sí? Se utiliza lo que se conoce, esto es un contador, se los presento, es un contador binario de módulo 8. Pero existen un montón de contadores. Por ejemplo, hay uno muy particular que se llama contador Johnson, que se utiliza para hacer justamente lo que llama luces de marquesina, que es hacer prender y apagar luces una atrás de la otra, entre otras cosas. Este contador, los contadores no solamente se arman con flip-flop tipo T, también se pueden armar con otros tipos de integrados. O sea, ustedes pueden armar un contador con lo que se les ocurra. Si yo, por ejemplo, agarro para armar un contador Johnson, lo que se utiliza es flip-flop tipo D, lo que vimos nosotros que eran para guardar información, bits. Bien. Eh, entonces, si yo conecto, vamos a hacer un contador Johnson de módulo 3, por ejemplo, que es esto que está acá. Si yo agarro esto debería ser así, si no me equivoco. Conectamos de esta manera. Recuerden que adentro de esta cajita está armado con puertas fundamentales y con ANDs que están retroalimentadas a su salida y demás, pero fíjense que partimos del álgebra de Boole con sus compuertas fundamentales, la AM, la OR y la NOT, y llegamos a armar contadores. Y así están armadas las computadoras, así están armados los PLCs, así está armado todo lo que ustedes ven que tiene un circuito electrónico y hace algo, está armado con un montón de estos bloquecitos, con un montón de bloques sumadores, eh, con un montón de bloquecitos comparadores, con un montón de bloquecitos eh, sumadores, comparadores, lógicos. Ahora voy a mostrarle ahora para que vean cómo es que dónde está eso en un PLC. Y nosotros ponemos acá un pulso de sincronismo. Recuerda, el flip-flop tipo D es una señal, necesita una señal sincrónica para poder funcionar. Y para poder ver lo que hace en este punto, para hacerlo más fácil, vamos a poner directamente el botón que me da 5 volt. Y vamos a poner unas luces a cada una de las salidas. Recuerden nuevamente, yo cuando enchufo por primera vez un flip-flop de cualquier tipo, no puedo saber a qué valor está su salida. Y puede aparecer tanto en 0 como en 1. Aquel simulador me lo pone en 1. Entonces yo empiezo a hacer variar esto, ¿sí? Lo que hago es la luz de una marquesina. Este contador es un contador que tiene módulo 6. ¿Por qué? Porque tengo el 111, 110, ya son 2. 100 son 3. 000, 4. 001, 5. 011, 6 y vuelvo al estado inicial. Bien, eso es una marquesina. Si yo quiero hacer que, por ejemplo, las luces se vayan alternando, lo que debe hacer es otra lógica, con un switch, agarro mi consola, me armé mi consolita, mi switch, ¿sí? Dos posiciones, cambio la posición y hace otra cosa con las luces. Básico. Esto se consigue en cualquier casa de electrónica. A ver, contador Johnson. Integrado. Sí, a ver si aparece el valor.
El 4017 es el integrado. Si aparece. Y esto es lo que está dentro de nuestro, o sea, del circuito, de ese que tenías vos, seguramente tenía un contador Johnson metido, el cual tiene un acarreo, una habilitación de reloj, un reset. El reset, por ejemplo, la pata reset que pone todo a cero. Este, por ejemplo, es un contador Johnson que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 salidas, o sea, vos podés poner 10 luces con esto, ir prendiéndolas una tras de la otra. ¿Cómo se hace eso? Claramente, recuerden que esto es el integrado, este es la lógica. Nosotros tenemos que poner nuestra parte de potencia, que tiene que ver con los transistores para poder prender las luces, o los relés. En el caso de que, o sea, en este caso que hay que prender y apagar luces muy rápido, tal vez un relé no sea del todo conveniente porque tiene una inercia. Una llave, un transistor, por ejemplo, que puede ser utilizado como una llave, reacciona mucho más rápido, y es uno de los temas que vamos a ver rápidamente en la clase que continúa, que lo que nos queda son las salidas y la conversión. Pero si uno arma esto con un protoboard, ¿sí? Yo lamentablemente en este circuito no lo tengo, pero si yo agarro este y esta salida la conecto, cada una de estas salidas la conecto a, vamos a ver si funciona, la conecto a un transistor, por ejemplo este que está acá, y a este transistor le pongo una resistencia. Esto no sé si va a funcionar. Vamos a ver si funciona. 100. Ponemos acá nuestro valor. Acá ponemos, por ejemplo, una tensión de un punto de 24. Y acá ponemos tierra. Creo que esto se aguanta. No, eso no se lo aguanta. Entonces lo que tenemos que hacer es poner una resistencia en el colector. Ok. A ver si es este el problema. Puede que funcione, puede que no funcione. Está conduciendo, bueno, si esta, ahí tengo 2,4 miliamperes. Es un poquito, hay que jugar un poco en las resistencias para el transistor, entre el colector y el emisor, para tener la resistencia, por ejemplo, de 50 miliamperes para poder activar una luz. Pero, por ejemplo, si yo a esto le pusiera, igual me parece que era baja la corriente, si yo a esto le pusiera un LED, ¿sí? Este, si no lo quemo ahora cuando lo enchufe, bien, se encendería. Si yo le pongo a cero se apaga. ¿Ven? Y ahora cuando volvió se prende la luz. Y con esto sencillamente con este circuito simple hago una marquesina que prende y apaga las luces. Si yo quiero que vaya más rápido, lo que tengo que hacer es que el tiempo de este que está acá vaya mucho más rápido. Eso se logra sencillamente con un integrado que se llama LM555, ¿sí? Que es un temporizador que hace que se una relación entre resistencias y un capacitor. Se prende la salida esta, que es la número 3, se prende y se apague mucho más rápido. Yo le puedo modificar con un potenciómetro, puedo modificar la velocidad, o sea, puedo modificar el valor de ese potenciómetro, haciendo que los tiempos de prendido y apagado sean más rápidos. Eh, y así hacer esto. Este es un tipo de contador. Si quisiera que se vayan prendiendo en forma alternada, por ejemplo, que prendan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0 y así, podría poner un contador, convertir a la secuencia que yo quiera y demás. Lamentablemente se escapa en el alcance de la materia, pero es un lindo tema porque al entender cómo funcionan estos integrados, uno puede entender cómo funcionan las instrucciones de los PLC.
porque básicamente lo que tratan de emular estas instrucciones son todos estos integrados de una forma más sencilla. Y no tener que estar tirando cables y demás, que es un dolor de cabeza. Que por el único motivo, si recuerdan ustedes, cuando arrancamos la clase, el motivo por la existencia de los PLC es que no querían cablear más nada en los tableros. Porque cada vez que tenían que cambiar algo en una empresa, porque cambiaba el producto que tenían que producir y demás, les llevaba toda una ingeniería que tenía que ver con el cableado para poder conectar distintas máquinas y demás. Con un PLC lo único que hacen es programan, borran el programa, lo guardan si lo quieren volver a utilizar, lo guardan, lo vuelven a cargar y si lo quieren modificar, lo modifican y no cambia absolutamente nada de lo que están haciendo. Para que se den una idea de cómo es que un PLC funciona con esto, voy a poner lo que es el diagrama del esquemático de un PIC, el 16F84, que es un circuito, es un microcontrolador. Pero a ciencia cierta no. En ciertas consideraciones son muy parecidos a la forma que funcionan los microcontroladores de los PC. La diferencia puntual es que los microcontroladores no están hechos para trabajar en ambientes industriales, ¿sí? Con ruido, con mugre, con transformadores y demás, pero uno podría agarrar y conectar con un microcontrolador, conectar una bomba y hacer que funcione y no tener que gastar en un PLC. La diferencia es abismal. Vamos a ver, por ejemplo, un PIC 16F88 sale, por así decirlo, ¿no? Uno que pueda servir para lo mismo que un PLC, sale 1000 pesos y un Modicon un Modicon 221 sale 70.000 pesos. ¿Cuál es la diferencia de las prestaciones que tiene el PLC? Si yo quiero comunicar, si todo lo demás, yo ya debería empezar a renegar con los Shell, por ejemplo, hoy por hoy un microcontrolador que se utiliza mucho son los Arduino. ¿Sí? Los Arduino tienen entradas, salidas, ya tengo todo implementado, tengo Shell. Los Shell son los módulos que se le van poniendo. Si yo podría conectar esa placa que vimos recién, le puedo conectar esto y comunicarme con Ethernet y mandar los valores a través de protocolo Ethernet. Lo que pasa, ¿cuál es la diferencia? El PLC ya viene todo armadito, ya vienen las entradas, ya vienen las salidas, ya viene el módulo de comunicaciones. Acá con el Arduino hay que sentarse y hay que programar o robarse la programación de alguna página de internet y ponerlo. Pero por ejemplo, una SCADA no va a hacer diferencia entre, si yo hago la programación de cómo se comunica un PLC Siemens en esto, en la trama, cómo la transmite un PLC Siemens o un Schneider, mi SCADA no se va a dar absolutamente cuenta de que lo que le estoy dando, o sea, el SCADA en la computadora no se va a diferenciar si yo le estoy mandando la información de un PLC o de un microcontrolador. La diferencia es la cantidad de trabajo que yo le tengo que poner. Esto ya es un poquito más difícil de programar, no es tan amigable como el ladder o el diagrama en bloques que estuvimos viendo. Pero volviendo al caso de lo que es la arquitectura, ¿sí? Esta es la arquitectura interna de lo que es un microcontrolador, que es muy similar a la de un PLC. Lamentablemente es medio difícil conseguir la arquitectura interna de un PLC porque las empresas no la muestran. Pero estos sistemas como los PIC y demás que salieron de lo que son lo que son la juntada de muchas personas que les gustaba hacer electrónica, esto es más fácil conseguirlo. Empezaron de alguna manera así. Entonces, todos estos contadores, todos estos sumadores, todos estos comparadores con puertas SAN y con puertas
en cualquier compuerta que se les ocurra, en un PLC o en un microcontrolador, están ubicados en este lugar que se llama ALU. Bien, la ALU es la unidad aritmético-lógica, que es la que contiene todos estos circuitos hechos con microelectrónica, muy chiquitos, que me permite yo seteándolo con una unidad de control, que ahora no se ve acá, con otra unidad que se llama la unidad de control, que está de costado acá, que es de control de codificación de instrucciones, setearlo para decirle, vos ahora en esta instrucción vas a sumar, vas a restar, vas a multiplicar, vas a comparar, vas a sumar, y así. Y lo que tengo todo alrededor son todo lo que son las bases de datos, de direccionamiento, y las entradas y las salidas del microcontrolador, que si ustedes se fijan, para la máquina, para un PLC, entradas o salidas se ven reflejadas en lo que son los bancos de memoria. Que es básicamente, si ustedes agarran o compran un PLC o un PIC, lo que les va a traer el manual es esto, que está acá, que son memorias, que son flip-flop tipo D, uno al lado del otro. Y lo que me dicen es cómo guardo yo, y esto acá es donde se programa, por ejemplo, en este lugar. Estas son las posiciones de memoria, que son de propósito general, que es donde va mi programa. Yo lo que hago es programando, es setear ciertas variables, lo que hago es guardar datos de variables, ¿sí? Que van siendo levantadas por cada uno de estos periféricos, que son otras posiciones de memoria. Por ejemplo, el puerto B de un microcontrolador, que es las patitas de los datos, los bits, están guardados en una posición de memoria que está acá, que es la 006 hexadecimal. ¿Sí? Una posición en una memoria que lo único que hace es guardar datos ahí, y yo a la salida veo que tiene tensión o no tiene tensión. Nada más. Y los PLC funcionan exactamente de la misma manera. ¿Cuáles son las diferencias? Son las prestaciones que cada uno de estos equipos tiene. Bien, ¿alguna otra consulta? Joya. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a hablar un poquito de la última clase, lo que nos resta, que es salidas, y lamentablemente no vamos a poder abarcar más lo que es protocolo de comunicación, porque es un tema muy extenso que puede ser tranquilamente dado en elementos de automatización 2, si quieren, porque es complicadísimo, y porque ya hay que tener en cuenta lo que son los modelos capas OSI, para ver cuál es el medio por el que se transmite, cómo se transmite, los valores de tensión y demás, para sencillamente después poner dos numeritos en una salida y transmitirte dato y listo. Eso lo van a ver con Martín muy escuetamente el 30. Van a tener la clase y le va a mostrar cómo es que en la empresa, cómo es un HMI, cómo se configura un HMI para levantar datos del registro de memoria, el que le mostré recién, para verlo, o las salidas del PLC, para poder verlas en una SCADA, que básicamente es, fíjate, mandame este dato, te mando estos datos y guardalos en estas variables y ya está. Va a ser linda porque es mucho más interactiva, es una clase muy interactiva la que van a tener. Queda un minuto y ahora cuando termine arrancamos con la otra clase. Freno acá.